explicando para que entendamos lo del Código Civil. Muy bien. Entonces, los derechos subjetivos entre particulares, derechos y deberes entre particulares, se rigen por el Código Civil. ¿Qué viene a ser qué es el Código Civil? El Código Civil viene del Código de Napoleón, pero el Código de Napoleón viene del derecho romano, y el derecho romano viene del derecho de gentes. Es decir, de los estoicos, de Descartes. Con lo cual, el cuerpo es en realidad jurisprudencia y jurisprudencia, como dice von Gehring, en la lucha por el derecho. Cada derecho costó enormemente. Entonces, cada problema generó un precedente y finalmente esto en la época moderna se convirtió en el famoso Código de Napoleón. Código de Napoleón que ya estaba escrito, porque venía del derecho romano, en muchísimos de sus aspectos. Código de Napoleón que fue impuesto por un emperador, que tenía Asamblea y Senado como escribanía, y que se llama por eso cesarismo plebiscitario, que gobernaba sin control. ¿Vieron cuando Cristina dijo yo quiero ser Napoleón? Esta es la diferencia entre el Código Civil de Napoleón y el Código Civil en una democracia constitucional. Lo que ellos están haciendo ahora es, y lo que yo dije en mi impugnación de la bicameral, es repetir la historia de Napoleón en la historia de una república democrática. Y el resto de la oposición se prendió. Y ahora está trampada y no sé qué. Muy bien. Mira. Mencionaste una cosa, no sé si lo vas a hablar después o no. Sí. No llego a entender el concepto de bicameral. Ah, bueno, ahora entendí. No, porque todavía no llegamos ahí. Muy bien. Después hubo necesidad de hablar del derecho comercial. Es decir, del derecho, parte del derecho civil, era una parte del derecho civil que regía los derechos y obligaciones entre los comerciantes. En esta época ahí estaban las letras, etcétera, era un poco más específico que el derecho civil común. Pero la verdad es que tendrían que estar unificados, con disposiciones especiales, porque el Código de Comercio se remite en todas casi sus partes al Código Civil. Muy bien. Entonces después tenían ustedes los códigos penales, que son por las conductas ilícitas. Después tenían el derecho administrativo, que es el que construye básicamente Francia, que es entre las relaciones entre el Estado y los empleados o los contratistas. Y faltaba la relación entre los particulares y sus derechos cuando no tenían un contrato ellos con el Estado, sino que eran dañados por el Estado. Muy bien. Entonces ustedes tienen derecho civil, derecho comercial, derecho penal, código penal, derecho administrativo, que se rige localmente según las administraciones, el derecho entre, por ejemplo, para la administración pública, cómo se regulan los entes, cómo se contrata, las licitaciones, y la relación de empleo público. Pero faltaba un pedazo. ¿Qué pasaba cuando el Estado, esto así fue hasta incluso después del Código, la gran discusión en Francia del Código de Napoleón? ¿Qué pasaba cuando un funcionario que le imputaban una función estatal causaba un daño? Voy a poner como ejemplo el viejo caso de voto de la Corte. Abran las ventanas, chicas, si tienen calor. Ay, ya hace calor acá. Está cuando una empresa eléctrica del Estado le quema el campo por error de los que estaban arreglando. Y entonces la Corte va a decir, miren, cuando el Estado daña debe reparar. Muy bien. Cuando se habla de derecho administrativo, se habla de derecho público administrativo y tiene
tiene normas específicas. Porque es la relación del Estado con sus empleados y la relación del Estado con... Y ahí hay responsabilidad del Estado, pero que vienen del derecho administrativo. Ahora, la otra se llama responsabilidad extracontractual. Es decir, cuando el Estado causa un daño a los particulares sin que medie un contrato de por medio. El basurero, el camión basurero te atropella el jardín, te rompe el jardín. ¿Entienden? Vos no tenés ahí, es una responsabilidad extracontractual. Muy bien. Fue en la época de las monarquías absolutas, el rey era el Estado. Y el rey era irresponsable. O sea que el rey no respondía si dañaba. Que es el famoso ejemplo de Boyer, de aquel rey que para tener un mejor jardín le quiso sacar un pedazo de campo a un campesino. Y el campesino luchó tanto que finalmente se consagró el derecho a la inviolabilidad de la propiedad de los campesinos. Y no se pudo quedar el rey para el pedazo de campo del campesino. ¿Está? Pero este Estado era irresponsable. Y siempre fue un problema a partir de la Revolución Francesa, que declaraba los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Qué pasaba cuando los derechos del hombre, todos los que vimos, que el derecho de propiedad incluido, era dañado por el Estado? Entonces, algunos de los primeros comentaristas del Código Civil decían que el Estado francés es responsable. Y lo hacía derivar, porque no estaba en el Código, de la Declaración de Derechos de Libertad, Igualdad y Fraternidad de la Revolución Francesa. Pero no se terminaba de cerrar la tesis. Estamos hablando de 1800. Los que sí van a hacer una cosa maravillosa son los alemanes. Los alemanes, ¿qué van a hacer? Bueno, Savigny pelea contra ellos porque le meten el derecho romano. Pero en el artículo 899 del Código Civil alemán de uno de los estados estaba que el Estado era responsable por los hechos irregulares, que los funcionarios públicos eran responsables por las irregularidades en el ejercicio de su función. De ahí lo comentó Aubry-Roux, que es un autor francés, y de ahí lo sacó del Estado. 1109. Es decir, que el obrar irregular de los funcionarios respondía el funcionario. No estaba claro si también respondía el Estado. Muy bien. En el año 1933, fíjense, 33, la Corte dijo que en esta responsabilidad se aplicaba el derecho de fondo, el derecho de daños de fondo, porque no había derecho administrativo, sino que había derecho común, no había un contrato de por medio. Y dijo que el Estado tenía que indemnizar. Cuando se hace la reforma de Borda en el 67, se dice que el Estado debe ser responsable por el hecho de sus dependientes. Con lo cual hay responsabilidad del funcionario y responsabilidad del Estado por los hechos cumplidos por el funcionario. En su decisión o en su culpa eligiendo, porque eligió mal a los funcionarios, o en su culpa invigilando, que son sus deberes de control. Entonces un chico se accidenta en una escuela porque hay un agujero enorme y hay un deber de cuidado violado por el director, pero a su vez hay una responsabilidad estatal. ¿Vamos? Muy bien. Hace muchísimos años se quiere unificar el Código Civil y Comercial. Después que volvió de París y Cristina quiso ser Napoleón, decidió crear una comisión para unificar, comisión que ya había estado, ya había abierto juristas, ya tenía antecedentes, y lo nombra a Lorenzetti presidente de la Corte. A ver, quien tenía que reformar el Código Civil y donde estaban las anteriores comisiones era el Parlamento, que es el que hace la ley. Ella se sintió Napoleón y creó ella sola la comisión.
ahí es donde pone a 2 jueces de la Corte, que son los que tienen que controlar la constitucionalidad de la nueva ley. Del nuevo Código Civil. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que yo llamo la República Invertida. Los jueces que tienen que controlar si están bien o mal las normas de acuerdo a la Constitución son los autores de la ley. Muy bien. De ahí el proyecto pasó al Ejecutivo y ahí vino la trampa. El Ejecutivo, vía Zanini, ¿qué hizo? Le sacó la aplicación del Código Civil a los daños causados por los funcionarios del Estado. Y dijo, el Código Civil no se aplica cuando hay responsabilidad de los funcionarios del Estado. Con lo cual lo que hizo es romper el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho es la subordinación al derecho del Estado. ¿Entienden que es napoleónico el serio? Se va. Ustedes saben que el procedimiento de formación y sanción de las leyes, que hay una cámara de origen y una cámara que revisa para que pueda haber equilibrio, y después vuelve a la cámara de origen y hace apurados para que Napoleón tenga su código. El oficialismo le ofreció a la oposición hacer una comisión bicameral, juntar senadores y diputados, suprimir las comisiones permanentes de las cámaras de legislación y juntar la Cámara de Origen y la Cámara Revisora, los asesores, en una misma comisión llamada bicameral. Las bicamerales pueden existir, pero para controlar al Estado. Lo que no puede hacer, no puede haber bicameral para la formación y sanción de las leyes, porque hay una Cámara de Origen, una revisora, y ahora viene el lío cuando vaya a diputado. Muy bien. La mayoría de los opositores, en conocimiento ya de las reformas de Zanini, que quitaba la responsabilidad, porque esto es interesante, no es que los agarraron después. Ya cuando el proyecto va al Congreso, estaba la limitación de la responsabilidad. El único bloque que votó en contra de la bicameral con la intervención que ustedes tienen en Facebook, que le demuestra cómo hizo Napoleón, que le dice que viola la Cámara de Origen y Cámara Revisora, y que les dice que se están entrampando en el cesarismo plebiscitario, la loca.